Muy bien, hermanos. El texto que vamos a considerar en esta mañana para este sermón son los últimos 4 versículos de la segunda carta de Pablo a Timoteo, es decir, segunda de Timoteo, capítulo 4, versos del 19 al 22. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos del 19 al 22. Saluda a Prisca y a Aquila, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Uno te saluda y Prudencio, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Una vez más vamos a encomendarnos en oración al Señor para que sea Él ayudándonos con la exposición de su santa palabra. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra que nos has permitido comprender y conocer semana tras semana, Señor, en tu iglesia, en tu casa, por medio de la cual tu nombre es exaltado, Señor. Te alabamos, Señor, porque te damos gracias, pues por tu palabra hemos sido edificados. Gracias a ella hemos aprendido mucho acerca del privilegio que tenemos como creyentes de servir a Cristo, de cómo cada uno de nosotros ha sido llamado ciertamente por el Señor de una manera o de otra para que podamos hacer tu voluntad aquí en la tierra. Señor, ayúdanos a ser valientes y esforzados, como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, para que todo este tiempo, Dios, que hemos estado compartiendo esta palabra en tu iglesia, no haya sido en vano, sino que sea una semilla, Señor, que dé fruto en nuestras vidas, que a través de ella hayamos sido moldeados y sigamos siendo moldeados a la imagen de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, en cuyo nombre oramos. Amén. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 19, verso 30, se registran una de las últimas palabras del Señor Jesucristo mientras estaba en la cruz, que son consumado es. Estas palabras nos aluden al hecho de que el Señor había dicho: lo logré, hice todo lo que me mandaron hacer, he cumplido lo que las Escrituras dicen acerca de mí, he hecho la voluntad del que me envió. Estas palabras pueden reverdecer con nosotros, en lo que dice el apóstol Pablo, unos versículos anteriores a esto, ya lo expusimos, cuando él dice que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El domingo anterior hablábamos acerca de cómo el apóstol Pablo consideraba esto, el hecho de haber completado la carrera, porque había tenido la oportunidad de predicar el Evangelio a los gentiles, cumpliendo su labor de la predicación a ellos, de que en su primera defensa él tuvo la oportunidad de presentar el Evangelio ante un gran auditorio de gentiles, seguramente encabezados por el enemigo de la iglesia, el emperador Nerón, y todo su tribuno, ante el cual el apóstol Pablo en su primera defensa debía demostrar que era aquello de lo cual se le acusaba, cosa de la cual él sabía que no iba a salir inocente, porque se le acusaba de Cristo, se le acusaba de servir a Cristo, y él no iba a negar eso. Así que con gran gozo él estuvo dispuesto, a pesar de que muchos que él esperaba que estuviesen con él no lo hicieron. Él sabía que el Señor sí estaba con él, que estaba con su espíritu y que le daba las fuerzas para cumplir la labor que se le había encomendado, de predicar el Evangelio ante todas las autoridades romanas y ante todos los gentiles que aún no lo habían escuchado hasta ese momento. Nosotros no sabemos qué fue lo último que el apóstol Pablo dijo antes de morir. Por la tradición sabemos que tras su segunda defensa, el apóstol fue condenado a muerte y fue decapitado. Muerte propia de un ciudadano romano. Pero no sabemos, y eso por tradición, no podemos tener la certeza de que haya sido 100% así todo. Pero no sabemos cuáles hayan sido exactamente las últimas palabras que él haya dicho en su momento antes de morir, como el Señor, que sí se registran en las Escrituras.
consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros no lo sabemos. También se registran las últimas palabras de Esteban, quien al morir siendo apedreado, les dijo, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Nosotros no sabemos cuáles fueron las últimas palabras del apóstol Pablo justo antes de su muerte, pero sí tenemos aquí registradas las últimas palabras que el apóstol Pablo dijo que quedaron en la Biblia. Estas son las últimas palabras del apóstol que el Señor en su providencia permitió que quedasen para nosotros. Recordemos que el apóstol Pablo es una persona que ha vivido toda una vida de servicio a Dios, que su vida ha sido el ministerio, que para él el evangelio ha sido un tesoro precioso, el cual él ha guardado y ha cuidado a lo largo de toda su vida. Él ha dado todo por la obra del Señor. Él ha dado todo. Y eso es muy importante para nosotros hoy, porque Él mismo nos dice a nosotros, como le digo a los corintios, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Sean pues imitadores míos como yo de Cristo. Y si la vida de Él es una vida de entrega y de servicio total a Cristo, eso nos dice que nosotros no debemos estar muy alejados de esa verdad. De que nosotros debemos aspirar, quizás aunque no lo logremos, a vivir para Cristo. Que no digamos solamente, ojalá y algún día el Señor me conceda morir por Cristo, sino que yo quiero vivir cada día que Él me ha dado para Él. Que podamos apropiarnos de las palabras que Él le dice a Timoteo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que el apóstol ha venido inculcando a Timoteo en esta carta. El valor y la confianza para hacer aquello que el Señor nos ha mandado a hacer. Por eso a este sermón lo he llamado el adiós del apóstol Pablo. Y lo explicaré en 4 puntos poco cortos, que son aquellos a los que amo, aquellos que no están conmigo, aquellos que te aman y aquel que siempre estará contigo. Así que consideremos estos puntos, mis hermanos. Primero, aquellos a los que amo. Dice Pablo a Timoteo, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Vemos que en este primer versículo el apóstol le da unos saludos a través de Timoteo a estos hermanos en Cristo. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son Prisca y Aquila? Bueno, si solamente leyéramos Prisca sería difícil saber a quién se está refiriendo, pero el hecho de que lo mencione primero y luego a Aquila, a quien sí se le ha mencionado antes, siempre se le menciona como alguien más. Muchos comentaristas están convencidos de que la persona a la que se refiere Pablo como Prisca es a la que en otra de sus cartas se llama Priscila. Priscila, esposa de Aquila. Ellos eran judíos como el apóstol Pablo, pero ellos eran ciudadanos de Roma en un tiempo anterior a esto. Sin embargo, a causa de las persecuciones contra el cristianismo, en ese caso más contra el judaísmo, que se estaban dando en aquel tiempo, diferente al de Pablo, por causa del emperador romano Claudio, ellos tuvieron que dejar Roma y dirigirse a Corinto, en donde el apóstol pudo conocerlos. Dice en Hechos, capítulo 18, versos 2 y 3. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Estos dos hermanos, al igual que el apóstol Pablo, de profesión secular, por así decirlo, se dedicaban a la fabricación de tiendas. Eran personas que por el contexto podemos inferir de que llegaron a Cristo por causa de la predicación del Evangelio a través del apóstol Pablo. Pues ellos eran judíos, pero acá más adelante se nos mencionan como hermanos en Cristo. Ellos han llegado a ser personas que
han servido al Señor como lo ha hecho Pablo. De hecho, han acompañado a Pablo en sus viajes. Lo que se nos da a entender en las Escrituras, en el libro de los Hechos, leyendo todo el contexto, es que ellos, cuando se encontraron con Pablo, salieron y lo acompañaron durante un tiempo. Cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso, según Hechos 18, 18 y 19, él los dejó allí. Allí ellos demostraron que en realidad habían aprendido de Pablo. Habían aprendido mucho, porque allí dice que ellos se encontraron un hombre que era muy versado en las Escrituras, llamado Apolos, al cual ellos, viendo las carencias que él tenía en cuanto a su conocimiento doctrinal, se la supieron, exponiéndole más exactamente el camino de Dios. Dice Hechos 18, versos 24-26. Así que, así como ellos fueron de gran bendición para Apolos, a quien vemos en otras partes de la Escritura como alguien muy usado por Dios, seguramente tuvieron que haber sido de gran bendición para muchos otros creyentes, muchos a los cuales el apóstol amaba. Ellos eran verdaderamente, no solamente hermanos, sino consiervos de batallas con Pablo. Así que, así como ellos se dedicaban a hacer tiendas juntos, también se dedicaban a servir al Señor juntos, porque recordemos que el apóstol Pablo, en el inicio de su ministerio, lo que procuraba era llegar primero a los judíos, y eran estas dos personas, judíos, que no venían de Jerusalén. Así que vemos como el apóstol Pablo estuvo dispuesto allí a ser de bendición para ellos, para que ellos a su vez fuesen de bendición para otras personas. Como ya les dije, ellos bendijeron a Apolos. Y nosotros no sabemos exactamente por qué ahora ya no están en Roma, porque vemos que ellos regresaron a Roma en otras partes de la Escritura. Ellos habían regresado primero a Corintios, porque cuando el apóstol escribió la carta a los romanos, la cual él se hallaba en Corinto, cuando lo hizo, él los saluda en Romanos 16:3, como aquellos que se encuentran en Roma. Así que ellos estaban en Roma. Sin embargo, acá los encontramos en un lugar en el cual Timoteo puede darle sus saludos. Es decir, que ahora se encuentran, o si no es en Éfeso, en algún lugar cercano. Nosotros vemos entonces cómo estas personas han tenido que ir de un lugar a otro sirviendo al Señor. Han tenido que servir junto con Pablo. Por lo tanto, son del gran afecto fraternal de Pablo. ¿Y cómo podemos estar seguros de ellos? Porque los relaciona con la casa de Onesíforo, a quien él mismo, el apóstol Pablo, había expresado que era alguien a quien él amaba mucho. Cuando expuse el capítulo 1 de esta carta, en el verso 16, vemos cómo el apóstol dice que Onesíforo fue y lo confortó muchas veces estando ya preso, y que no se avergonzó de las cadenas de Pablo. No tuvo ningún reparo en decir, yo estoy con el mismo Dios que este hombre. Él no tenía ningún reparo, él no desamparó a Pablo. Él no desamparó a Pablo. Sin embargo, aquí el mensaje no es para Onesíforo, sino para su casa. Es para la casa de Onesíforo. Recordemos, como vimos también, en todos los saludos que el apóstol ha estado dando en estos últimos versículos anteriores a estos, que él dice de que solamente Lucas estaba con él y de que de los que estaban allí le habían desamparado, cosa que no concuerda con lo que él había diciendo de Onesíforo. Por eso muchos comentaristas creen, yo creo que les expresé cuando prediqué ese verso 16 del capítulo 1 de esta carta, de que Onesíforo para este entonces había muerto. Acá el apóstol manda el saludo. Ahora, yo no sé si eso será así o no, puede ser que simplemente no estuviera con ellos en ese momento. Pero muchos comentaristas afirman de que Onesíforo para este momento no estaba, de allí que el saludo se ha expresado a su casa. Y el hecho de que el apóstol mande el saludo a su casa, nos da a entender a nosotros de que su casa era muy estimada para él. No solamente por ser la casa de Onesíforo, sino porque eran un grupo de personas que también tenían deseos de servir a Cristo.
eso inferimos de que no solamente cuando decimos la casa de Onesíforo, toda la casa de Onesíforo eran creyentes. Eso es lo que la mayoría de los comentaristas afirman y me parece que es bastante lógico. Creer que la mayoría de la casa de Onesíforo eran creyentes. Así que vemos cómo el apóstol tenía este deseo genuino y sincero de preocupación por otros creyentes. Por eso vemos este deseo de saludos a ellos, que se hallan al alcance de Timoteo. Quiere decir de que están allí a la vuelta de Timoteo. Pudiera ser que ellos se congregasen en Éfeso, como pudiera ser de que simplemente estaban allí cerca. Si eran creyentes que vivían en Éfeso, lo más lógico es que se congregasen en la iglesia de Éfeso. No lo sabemos. Pero dado el vínculo que han formado con ellos, con Pablo, Pablo mismo los manda a saludar. Porque notemos que el apóstol no dice saludos a todos los de la iglesia de Éfeso. Dice eso. Sino saludos a todos los de la casa de Onesíforo, a Aquila y a Priscila. ¿De qué está hablando él? De consiervos de Cristo. No es que él esté ignorando a la iglesia, sino que se está refiriendo a consiervos de Cristo. Es lo que él ha venido diciendo. Déjame ser un consiervo de Cristo conmigo, me has amparado amando este mundo. Crescente fue a Dalmacia, Tito a Galacia. Perdón, al revés. Tito a Dalmacia, Crescente a Galacia. Vemos como él dice que a Tíquico lo va a enviar a Éfeso. Entonces vemos que él está hablando de servidores de Cristo igual que él. Así que no es de extrañar que precisamente los esté mencionando aquí por ello. Y eso concuerda muy bien con el siguiente punto. Aquellos que no están. Dice Pablo, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Por qué Pablo mencionaría a estos dos hombres aquí? Porque eran hombres con los cuales se suponía que el apóstol Pablo debía estar, o por lo menos hasta donde Timoteo sabía. Ellos estaban sirviendo junto con Pablo. Se encontraban sirviendo junto con Pablo. Pero en este momento no están. Y para que Timoteo no se vaya a preocupar por ellos, Pablo les aclara qué ha acontecido. Ya que en todo lo que ha dicho hasta este momento no los ha mencionado. Timoteo podía extrañarse y decir, bueno, me dice que Demas nos abandonó, Crescente está sirviendo, Tito está sirviendo, Lucas está sirviendo. Pero, ¿y qué pasó con Erasto y con Trófimo? Quería hacer una pregunta en la mente de Timoteo. Recordemos que ellos no tenían WhatsApp ni teléfono, ni ninguna forma inmediata de comunicación. Así que Pablo le hace esa aclaración para que Timoteo tenga tranquilidad sobre ellos, sobre su estado. Dice que Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejó en Mileto, pero enfermo. ¿Quiénes son estos dos hombres ahora que el apóstol Pablo está mencionando? Erasto y Trófimo. El contexto general que se nos da, según algunos comentaristas, y esto quiero aclararlo, porque como ya hemos dicho, en la Biblia no se registra como tal el cuarto viaje misionero del apóstol Pablo. Nosotros hemos leído el libro de los Hechos acaba con Pablo preso en Roma, con libertad de predicación, y por lo que leemos que le escribió en algunas de sus cartas, con una pronta certeza de que va a salir de esa prisión en la cual se encuentra, lo cual concuerda más con el hecho de que él haya regresado otra vez a Éfeso y haya encontrado la herejía que encontró allá y ha dejado a Timoteo en ese lugar sirviendo. Ese viaje no se nos menciona, cual también da lugar al lapso de tiempo, porque si no Pablo hubiese estado preso una cantidad absurda de tiempo para ser ciudadano romano en la situación. Habría estado preso durante la vida de dos emperadores, durante el reinado de dos emperadores. No. Por eso la mayoría de los comentaristas afirman de que Pablo fue liberado y ejerció un cuarto viaje misionero visitando las iglesias en las cuales antes había estado, y que continuó su viaje con el deseo de llegar a la España, cosa que se menciona en la carta a los romanos. España
es lo que hoy conocemos como España. Pero no solamente España, era una región más grande, era toda la región de España, parte del Imperio Romano en aquel entonces. Según los comentaristas, durante el cuarto viaje misionero de Pablo, él llegó a España y regresó. Y cuando regresaba, fue atrapado en Troas, porque el emperador romano Nerón empezó su persecución contra los cristianos, precisamente por lo que veíamos de Alejandro el Calderero. No solamente, estoy aclarando, no es certeza. Es lo que los comentaristas afirman, no la Biblia, acerca de esto. Donde Alejandro el Calderero se nos presenta como aquel que denunció al apóstol Pablo, como líder de los cristianos, que el apóstol Pablo ha estado preso todo este tiempo. Se cree que Erasto, durante ese viaje de regreso de la región de España, Erasto se había quedado en Corinto y que ahí fue cuando dejó a Trófimo enfermo en Mileto, siguiendo una ruta. ¿Por qué hablan de que es un viaje de regreso? Porque Mileto está relativamente cerca de ellos. Si hubiese sido enseguida, se lo hubiese dicho en la primera carta a Timoteo. Entonces, al indicárselo ahora, como decir, Trófimo está cerca de mí, está en Mileto, lo cual no quedaba demasiado lejos de Éfeso, por lo menos quedaba más cerca de Éfeso que de Roma, por mucho. Ahora, ¿quiénes eran ellos? Erasto, quien había quedado en Corinto, era el tesorero de la iglesia de Corinto. Estos son pequeños detalles que se infieren, por lo menos en Romanos 16:23. Mientras que de Trófimo se cree que es alguien que el apóstol, al que ya acompañaba al apóstol Pablo a lo largo de sus viajes por toda Grecia hasta Troas. Se cree que él, o más bien se cree, no, la Biblia dice de que él acompañó a Pablo en su viaje a Jerusalén, donde es llevado preso para su primer encarcelamiento. Esto vemos porque su nombre aparece en Hechos 21-29 como uno de los que lo acompañaban. Entonces vemos de que el apóstol está mencionando es a consiervos en Cristo. Consiervos en Cristo. Él no está hablando de los hermanos de la iglesia, no porque no los haya, sino porque él está hablando de Timoteo acerca de su situación. Él sabe que Pablo salió a hacer un viaje misionero, que muchos lo acompañaron. Y Pablo está aclarando qué ha pasado con cada uno de ellos, por si quizás Timoteo no llega a tiempo. Por si quizás Timoteo no alcance a llegar a tiempo a visitar a Pablo una vez más. Algo en lo cual vale la pena hacer una pausa, un paréntesis, lo que hemos estado viendo, es que el apóstol dice que él dejó a Trófimo enfermo. Pero nosotros hemos leído cómo el apóstol Pablo en muchos lugares de las Escrituras ha sido instrumento del Señor para la sanación de muchas personas. Pero dice que a Trófimo tuvo que dejarlo en Mileto porque estaba enfermo. ¿Por qué no oró para que el Señor lo sanara? No creo que no haya orado, más bien es que el Señor no obró la sanación, porque la voluntad es del Señor. Muchos comentaristas dicen de que para este tiempo, como la revelación bíblica había ido expandiéndose, los dones de revelación ya habían empezado a cesar. Habían empezado a cesar para este tiempo. Porque esto ya es al final de la vida del apóstol Pablo. Así que aquí vemos cómo hay una gran diferencia entre el apóstol Pablo y los superapóstoles de hoy. Porque estoy seguro que si un apóstol de hoy le dice, no, que yo traía a fulanito que me acompañaba, y lo tuve que dejar enfermo en Barranquilla, por decir algo, van a decirte que por qué no reprendió eso, que por qué no declararon sanidad sobre su vida, que por qué no hicieron esto o aquello. Porque la palabra tiene poder y otro montón de herejías que ellos afirman. Pero aquí vemos al apóstol en una situación diferente. Él tuvo que dejar a Trófimo enfermo, porque no podía seguir acompañándonos. Y eso es algo mucho decir.
Recordemos que en cierta ocasión, mientras el apóstol predicaba, un joven llamado Eutico cayó de lo alto, de una ventana, y el apóstol oró, y el Señor le devolvió la vida. Pero aquí no aconteció eso, porque aquello tenía una función que era respaldar el mensaje que el apóstol Pablo estaba dando. Los dones que el apóstol ejercía, al igual que los otros apóstoles, eran dones que respaldaban el mensaje del evangelio que ellos estaban transmitiendo. Al no haber necesidad de respaldar mensaje del evangelio, esos dones no podían ejercerse a voluntad de ellos, sino a voluntad de Dios. Totalmente diferente de lo que se predica hoy en muchas iglesias, donde hacen hasta cultos de sanación. Se reúnen específicamente para que Dios obre sanidades, ignorando si es la voluntad de Dios. Ahora, estoy desviándome del punto, por eso les dije que era un paréntesis solamente sobre ello, porque el punto es el apóstol Pablo y sus compañeros. Procuremos seguir leyendo la palabra de Dios, regresando al texto. Punto número 3, aquellos que te aman. Dice el apóstol Pablo, procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Ahora, ya hemos visto cómo es la situación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se halla relativamente solo, de compañía humana. Cuando decimos solo de compañía humana no quiere decir una soledad absoluta de los hermanos de la iglesia, sino más bien de consiervos que puedan seguir siguiendo en Cristo junto con él. Porque lo que él ha venido mencionando a lo largo de estos últimos versículos, en este capítulo, todos se nos habla de ellos en relación de que eran servidores de Cristo. Eran solamente eso, servidores de Cristo. Pablo está diciendo, uno ha quedado sino Lucas. Quiere decir que no hubiera más hermanos. De hecho, en este mismo versículo menciona a otros 3 hermanos de la iglesia y a varios hermanos en general. No es que no hubiese hermanos, es que no había consiervos, no había obreros dispuestos para la obra. También lo hemos venido viendo a lo largo de toda esta sección que hemos estado abordando. El apóstol ahora no tiene más compañía para servir al Señor que Lucas. Porque su deseo es servir a Cristo, estar hasta la última gota de su ser a Dios, el ser derramado como una ofrenda, como vimos en esa ocasión, ofrenda de libación, hasta lo último de él para Cristo. Él no decía, no, yo sirvo hoy, a la tarde me echo un sueño, luego voy a salir a pasear con mis amigos, y luego a la tarde vuelvo y predico. No. Para él la vida era Cristo. O sea, todo el tiempo era el ministerio. Eso es lo que nosotros vemos, por eso estaba dispuesto a llegar a estos extremos. Lo que más le dolía era que personas que decían servir en el ministerio como él, se apartasen del ministerio. Eso era aún peor que uno que decía ser hermano, luego se apartaba. Por eso cuando vimos la expresión, cuando habla de Demas, me ha desamparado. En el original griego les dije que esa palabra traduce la idea de un dolor muy grande en Pablo. Como si hubiese clavado una estaca en el corazón, porque me ha dolido mucho lo que él ha hecho. Y ahora se siente solo. De allí que él desee ver lo más pronto posible a su amado hijo de la fe, aquel a quien él considera el consiervo de Dios más semejante a él. Y él dice, Pablo, de que ninguno tiene el mismo deseo por Cristo, sino solo Timoteo. Por eso lo que él más desea es poder compartir con Timoteo lo más pronto posible. Y hay un inconveniente. En el momento en el cual el apóstol se encontraba, se avecinaba el invierno. Cuando venía el invierno, había un problema, y es que cesaba la navegación. Los barcos no navegaban en invierno, salvo en casos excepcionales. Barcos privados o que eran una empresa especial del emperador. Pero todo eso se detenía durante el invierno. Toda esa navegación no se daba. De hecho, eso es precisamente la circunstancia adversa que ocurre durante el viaje del primer encarcelamiento de Pablo, ellos naufragan, porque se hallaba en invierno. Así que si Timoteo
no alcanzara a venir a ver a Pablo antes del invierno, lo más seguro es que ya no iba a alcanzar a verlo, porque no iba a poder, no habían barcos que navegasen hasta Roma durante el invierno, no lo sabían, y si lo sabían, se arriesgaban muchísimo a naufragar en el mar, porque era muy peligroso hacerlo. Así que Pablo tenía una urgencia muy grande de que Timoteo viniera para poder compartir con él los últimos momentos de vida en esta tierra, antes de poder disfrutar para siempre con el Señor. Aquí vemos algo adicional también de por qué Pablo también quiere que Timoteo venga antes del invierno. Vimos que una de las cosas que el apóstol quiere que Timoteo haga cuando regrese, además de traer a Marcos como servidor, bien, para que también pueda servir allí junto a ellos, es que le traiga el capote y los pergaminos. Hemos visto ya de que el capote se refiere a un abrigo que ellos utilizaban durante los viajes, así que les ayudaba con el frío precisamente durante el invierno. Si Timoteo no llegaba antes del invierno, Pablo probablemente le iba a pasar muy mal y no iba a poder hacer lo que él quería, tener los pergaminos y los libros. Y como ya vimos, si no era la Biblia, eran pergaminos para seguir escribiendo cartas a las iglesias, para poder seguir sirviendo, cosa que no iba a poder hacer si Timoteo no venía antes del invierno. El frío no se lo permitiría, y durante el invierno, la luz natural era mucho más escasa. Así que una persona era de Pablo en su situación para ponerse a hacer cartas o estudiar la palabra de Dios en esas circunstancias le quedaba muy complejo. Y esto como algo secundario, porque lo principal era poder disfrutar de la compañía de su amado Hijo en la fe. Además, el apóstol entiende unos saludos finales hacia Timoteo. Dice que le manda saludos de Eubulo, de Pudente y de Lino. ¿Quiénes eran estos hombres? La Biblia no los menciona en ningún otro lugar. No se nos dice por ningún lado quiénes eran ellos. Esos tres nombres, a diferencia de muchos otros nombres que hemos visto en esta carta y en otras cartas de las Escrituras, otros libros de las Escrituras, no son griegos, son romanos, son nombres en latín. Así que, obviamente, por el contexto también inferimos de que eran hermanos de la iglesia de Roma, a los cuales Timoteo debía conocer, porque si no, no tendría sentido mandarles saludos específicos de ellos. Hermanos, o que eran muy cercanos a Pablo y Timoteo, para que los mencionara por nombre, o que hayan ejercido algún tipo de servicio especial hacia Pablo, o hacia Timoteo, o hacia los dos en algún momento. No hay datos bíblicos acerca de ellos. De hecho, de Eubulo no existen ni siquiera datos extrabíblicos, o sea, ni siquiera una leyenda. Que la Iglesia Católica inventó muchas leyendas sobre muchos nombres de la Biblia, por lo que les dije la vez anterior sobre la muerte del apóstol Pedro. Bueno, sobre Eubulo no se nos dice absolutamente nada, ni siquiera en las leyendas. Su nombre significa buen consejero o persona prudente. Es todo lo que podemos decir de él. De Lino, cuyo nombre significa blondo, significa alguien dispuesto a no elevarse. Decirlo en palabras sencillas, alguien sencillo, alguien que no es orgulloso, que no es reconocido por sus extravagancias. A pesar de que era el nombre de Lino de un famoso personaje de la mitología romana, es decir, alguien, el nombre lo que recordaba era alguien que era muy extravagante, a pesar de que el nombre significaba lo contrario. La Biblia, como ya dije, no nos dice absolutamente nada acerca de él, nada más. Sin embargo, a diferencia de uno, sí existe cierta tradición acerca de él, según la cual él llegó a ser obispo en la iglesia de Roma, tiempo posterior a la vida de Pablo, pero de allí a que eso sea cierto, no sé. Eso ya hace parte ya de lo que le dice la iglesia católica. Si era obispo,
Si llegó a ser obispo, no creo que haya llegado a ser obispo en este tiempo, sino después, porque si no, no lo mencionaría con estos tres ni tampoco con un concierto. Si es que en realidad en algún momento llegó a ser obispo en parámetros bíblicos, no obispo católico. Si es que en algún momento se dio algo así. De Pudente, el nombre Pudente significa alguien modesto. Y es el único que la tradición dice, y es como que lo menos lo más acertado. Nuestro comentarista es que él era un creyente que sabía que ejercía como senador en el imperio. Era miembro del Senado romano. Y que había sido convertido mediante la predicación de Pedro. Es como que lo más plausible entre todas estas leyendas que se mencionan. También se habla de una joven creyente llamada Claudia. El nombre Claudia, por si alguno no lo sabe, es un nombre romano. Significa la lisiada. Básicamente la que cojea. Eso es a lo que alude el nombre. ¿Qué podemos decir? Solamente lo que dicen las tradiciones, que ella era la madre de Nino. Es lo único que dicen también. Tampoco es que haya muchos datos sobre ella. Ahora, el asunto importante no es quiénes eran ellos en sí, sino que ellos eran hermanos en Cristo. Por eso el apóstol lo relaciona. Dice, y todos los hermanos, ellos hacen parte de ese grupo. Sino que aquí hay nombres particulares que se relacionan con ambos. Nombres particulares de miembros de la iglesia. Todos los hermanos le mandan saludos a Timoteo. Timoteo era alguien muy preciado para ellos, como era el apóstol Pablo. Pablo se lo está diciendo. Estas personas, Timoteo, también te aman. También te aman a ti. Así como yo amo a aquellos que han servido conmigo, los amo aún más. Así como me duele con aquellos que me han abandonado o que no han podido acompañarme. Acá hay un pueblo que también te ama, te estima como hermano en Cristo. Personas con las cuales puedes contar, de las cuales puedes estar seguro que estarán contigo dentro de lo que podrías esperar como hermanos en Cristo Jesús. Y el apóstol concluye: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Punto 4. Aquel que siempre estará contigo. El verso es bastante diciente. ¿Quién es aquel que siempre estaría con Timoteo? Aquel que siempre ha estado con Pablo. Él está diciendo, en mi primera defensa ninguno estuvo conmigo, excepto el Señor. Él me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación de los gentiles. Acá vemos cómo el apóstol está diciendo a Timoteo algo que él desea, una bendición. Que así como el Señor Jesús estuvo conmigo en mi primera defensa y a lo largo de todo mi servicio del Señor, yo deseo que Él esté con tu espíritu. Y al decir con tu espíritu se refiere a que esté con todo tu ser. Porque yo sé que si yo, Pablo, he necesitado la ayuda del Señor para poder hacer esto que el Señor me ha encomendado hacer, yo sé que tú también la vas a necesitar, igual que cualquier persona. A lo largo de la carta, el apóstol le ha venido diciendo a Timoteo que debe esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús, que sea valiente, que sea esforzado, que considere al atleta, al labrador, que considere a aquellos que sirven como Él sirve, que los considere, porque nadie consigue nada sin esfuerzo, sin dedicación. Y así como la gente se esfuerza por conseguir cosas que pronto pasarán, el apóstol dice: yo me he esforzado por conseguir una corona incorruptible, dice, la corona de justicia que el Señor me dará en aquel día. Eso es lo que él se estaba esforzando, eso es aquel por lo cual él se estaba esforzando para conseguir. Como veíamos, esa corona se refiere al hecho de ser librado por completo de todos sus pecados, de que la justificación sea completada en él, de que él pueda servir al Señor por completo, de que él pueda cumplir todas las tareas, deberes que el mismo Señor le ha encomendado.
Y aquí vemos como Pablo le está diciendo a Timoteo, yo quiero que el Señor esté con tu espíritu. ¿Por qué con tu espíritu y no contigo? Porque tu espíritu necesita ser fortalecido. Tu espíritu necesita ser lleno del Espíritu del Señor. Tu espíritu necesita ser animado. Necesitas darte cuenta qué espíritu te ha dado el Señor. De poder, de amor y de dominio propio. Sé valiente, Timoteo, con todo lo que te espera. Porque de todo lo que has servido conmigo, tú eres mi hijo. Tú eres el más semejante a mí. El que tiene el mismo deseo que yo tengo. No está diciendo, tú también vas a ser apóstol como yo, ni vas a ser mi sucesor. Pero en el sentido de continuar con la obra que el apóstol Pablo había iniciado, en ese sentido, no de apóstol, sino más bien como de misionero, Timoteo debía esforzarse, porque no era fácil lo que le mandaban, no era fácil lo que él tenía que hacer. Y al final de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, esto que le da el hermano el presidido, las últimas palabras que el apóstol le dice a Timoteo es: la gracia sea contigo. ¿Por qué la gracia de Dios era algo necesario? ¿Acaso Timoteo no tenía ya la gracia de Dios? Claro que la tenía, pero es que la gracia es algo en lo cual él ha sido llamado a esforzarse. Dijo Pablo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces sea como bendición de que esa gracia sea con él. La gracia de entregarse por completo al Señor. Eso se lo digo al final de la primera carta. Pero acá hay una diferencia. ¿Qué dice acá? La gracia sea con vosotros. Vemos que hay una clara diferencia. No dice solamente la gracia sea contigo, sino la gracia sea con ustedes. Eso es lo que significa vosotros. La gracia sea con ustedes. ¿Y quiénes son ustedes? Si a lo largo de toda la carta el apóstol se ha estado refiriendo a Timoteo directamente, todo se lo ha dicho como instrucciones personales a Timoteo. Pero acá tenemos un mensaje que no es solo para Timoteo, sino para vosotros. Hay una diferencia. Esta es la última carta que el apóstol Pablo escribió, que aparece en las Escrituras. No sé si habrá escrito algo y no quedaría en la Biblia. El Señor en su providencia nos dejó esto. Y para ese entonces, el apóstol debía saber de que las cartas que él escribía, si no fueran dirigidas para las iglesias, terminaban siendo de instrucción para toda la iglesia, para toda la congregación. Las cartas eran leídas. Timoteo quedó en Éfeso como representante del apóstol Pablo, de tal manera que él podía decir: lo que yo digo es como si Pablo lo dijera. Pero él no tenía autoridad apostólica. Él no podía decir nada que Pablo no hubiese dicho. Todo lo que él tenía que afirmar, ¿cómo podía afirmarlo? Con las cartas que el apóstol Pablo le había dado, las que nosotros tenemos en la Biblia. Por eso él dice: ¿cómo deben ser los requisitos para el obispo? Pues decirle a alguno de los que eran obispos en Éfeso que no estaban de acuerdo con Timoteo: yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con esto otro. Dice Timoteo: es que no me lo estoy inventando yo. Eso lo dijo Pablo. Y si lo dijo Pablo, lo dijo Cristo. Porque Timoteo no era apóstol, él utilizaba las palabras inspiradas de Dios para ejercer su labor en la iglesia. Por eso es que era algo tan difícil. Recordemos que Timoteo quedó en Éfeso como representante de Pablo, y Pablo le escribió una carta, y luego muchas cosas han pasado, y Timoteo todavía sigue allá. Todavía sigue, porque la tarea no era una tarea fácil, era una tarea muy compleja. Y ante una tarea tan difícil, lo que más se necesita es la gracia del Señor. La gracia del Señor, que es para Timoteo y para todos aquellos que también escuchasen la palabra de Dios. No de que en aquel entonces no era que yo tenía cada uno su propia copia de la Biblia ni de la carta de Pablo. Debía ser leída a la congregación. Pablo sabía que eventualmente esta carta sería leída a la iglesia. Él desea que todo lo que ha dicho sea para con todos los de la iglesia de Éfeso,
los de las otras iglesias que leyeran esa carta y nosotros hoy estamos leyendo esta carta. La gracia es lo que más necesitamos. Es lo que más necesitamos día tras día. La gracia para levantarte, la gracia para perseverar en la lucha, la gracia para decir, yo quiero hacer esto, pero tengo que hacerlo con el poder del Señor. Esforzándonos en hacer su voluntad. De allí que el apóstol Pablo lo que le deseara como bendición a Timoteo, lo que le está dando a Timoteo y a toda la iglesia, es la gracia del Señor. Porque no es Pablo, sino la gracia de Dios con Pablo. Es por la gracia de Dios que él pudo hacer todo lo que el Señor le encomendó hacer. Y esa misma gracia es la que Pablo tiene para Timoteo y para todos nosotros como hermanos en Cristo, que somos de Pablo y de Timoteo. Somos hermanos en Cristo de él. Toda esta carta fue escrita precisamente para que Timoteo supiera que debía esforzarse en la gracia del Señor, que debía permanecer en la gracia del Señor, porque ya no le da instrucciones personales solamente para que las aplique en la iglesia de Éfeso, sino para que las aplique a lo largo de todo su ministerio, de todo su tiempo de servicio al Señor, por si quizás ocurre que no tienen ocasión de volverse a ver. Y esto es lo último que Timoteo sabe de Pablo. Es lo último que nosotros hoy sabemos de Pablo. Conclusión. Bueno, como terminamos no solamente en los versos que hemos expuesto en esta mañana, sino toda la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, es interesante recordar todo este tipo de enseñanzas a través de las cuales ha enfocado el hecho de que la gracia debe ser con nosotros y que debemos esforzarnos en esa gracia, porque la gracia está y nosotros por el Señor podemos vivir para Él. ¿Qué debemos considerar primero? Nuestro servicio al Señor. Considera esto, mi hermano. ¿De qué manera estás tú dispuesto a servir al Señor? ¿Hasta qué punto estás tú dispuesto a llegar por servir al Señor? Uno no sirve solo. Una sola cosa no sirve para nada. Tú ves un tornillo en el suelo, eso no sirve para nada. Tienes que atornillarlo en algún lugar para que sostenga algo, para que la estructura se mantenga. Todos nosotros hemos sido llamados juntos a servir al Señor, a servir a Cristo. Hemos sido llamados a que como creyentes nos esforcemos juntos en la unidad del Evangelio, en perseverar en la sana doctrina que nos ha dado. Esto es una tarea que no es de uno solo, es una tarea de todos. Por eso vemos cómo el apóstol Pablo ha mencionado a todas estas personas al final de esta carta. No solo lo que vimos hoy, sino lo que ha venido exponiendo en estos últimos versículos. Lo ha venido mencionando porque son servidores de Cristo junto con Él. Son hermanos, no solamente en el sentido de ser hijos de Dios, sino hermanos de servicio para con Dios. Hermanos en el servicio del Señor. Nosotros debemos considerar el privilegio que tenemos de estar en la iglesia local de sana doctrina, en la cual somos instruidos por el Señor semana tras semana. ¿Por medio de qué? Del esfuerzo de hombres, como Pablo, como Timoteo, como muchos otros que a lo largo de la historia tomaron la sana doctrina y la preservaron. Permitieron que pasara a la siguiente generación. Y nosotros como iglesia el día de hoy recibimos la sana doctrina del Señor a través de su palabra. Si recibimos la sana doctrina a través de su palabra, debiera ser que nosotros la pasemos a la siguiente generación tal cual la hemos recibido, para que así como nosotros hemos sido bendecidos por la palabra de Dios, otros puedan hacerlo. Y ese es un esfuerzo de todos. No es un esfuerzo solamente de los que predican o de los que enseñan. Todos tenemos el deber, porque la palabra de Dios se enseña para que se practique. Inútil es que tú vengas aquí semana tras semana, te sientes en una silla, escuches un sermón y luego te vayas para tu casa y sigas siendo la misma persona que siempre has sido. Es inútil, porque no estás haciendo nada
con aquel talento que se te está entregando. No lo estás poniendo a producir. Debes hacerlo. Debes poner a producir aquello que el Señor te ha dado sirviendo siempre sin temor. Porque el temor, aunque uno no lo crea, es una gran barrera que nos impide servir al Señor como debemos hacer. Es una gran barrera. Muchas veces te acercas a compartir el mensaje del Evangelio y el temor te repite. Ahora, el temor es algo inevitable en cada uno de nosotros. Es inevitable. Porque el pecado está en nosotros. Pero hemos sido llamados a ser valientes y esforzados. ¿Quién es alguien valiente? El valiente no es el que no tiene miedo. El valiente es aquel que, aún teniendo miedo, persevera. Es aquel que dice, puede ir temblando de miedo, pero no se queda callado y abre su boca y dice la verdad del Evangelio. Eso es ser valiente en Cristo Jesús. Es lo que el apóstol hizo en esta primera defensa que él tuvo. Él fue valiente, aunque todos lo habían desamparado. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él y le fortalecía. Por eso hemos sido llamados a exaltar la palabra de Dios, peleando la buena batalla para que ganemos la carrera, para que guardemos la fe que nos ha sido encomendada. Porque ese es el deseo del apóstol Pablo para Timoteo. Debemos entender que también lo es para cada uno de nosotros, según el don y la función que el Señor nos haya dado, para que le sirvamos. Y esto nunca vas a poder hacerlo tú solo. Tú no puedes decir, yo voy a predicar simplemente porque me nació, voy a predicar y ya. Esa es la gracia del Señor. De hecho, las veces que lo haya hecho bien ha sido por la gracia del Señor. Pero no solamente es compartir el mensaje con un desconocido. Trabajar con niños, criar hijos bíblicamente, tener un hogar bíblico. Todo eso solamente es posible con la gracia del Señor. Si no es con la gracia del Señor, nunca vas a tener éxito en nada de lo que te propongas hacer para el Señor. Nunca. Sea enderezar la senda en tu casa, en tu familia, con las personas a tu alrededor, con tus compañeros de trabajo. Nunca. Tú puedes decir, yo voy a cocinar este almuerzo hoy, voy a hacerlo para el Señor. Pero si la gracia del Señor no está contigo, no lo harás para el Señor. Lo harás para tu propio estómago, para los propios deseos de tu corazón. Y nosotros hemos sido llamados a servir a Cristo, a servirle con diligencia